Y a ver si ese video lo librean, porque pues la clase anterior no se pudo, o sea, la clase anterior no se pudo subir a YouTube, o sea, no lo ha liberado, pero pues quién sabe. Bueno, quisiera como que empezar un poco diferente, o sea, más bien, ¿qué te pareció el texto? O sea, ¿cuáles son tus impresiones generales? O sea, ¿qué fue lo que más te generó como intriga, curiosidad, duda? Algunas cosas ya las habías escuchado o no, porque incluso toca cositas, Durkheim toca cositas del derecho, y pues no sé, quisiera saber como de entrada, qué te pareció el texto, así en términos generales? Pues la verdad me gustó bastante aprender sobre este autor, porque creo que ya se nota una teoría sociológica como más estructurada, un método pues igual más con mayor profundidad y que creo que tiene una evidente influencia en la actualidad, ¿no? Tal vez, por ejemplo, con Comte cuesta un poco más el poder advertir justamente su influencia, pero creo que con Durkheim pues es más evidente la influencia que tiene en la actualidad. Y pues sí, o sea, justo lo que mencionas, creo que hay temas que particularmente, poco por mi formación, como que me llamaron bastante la atención. Y, por ejemplo, una de las cosas que más me llamó fue como la realidad social es diferente a, por ejemplo, la mera suma de los individuos, ¿no? Es un poco como lo que mencionabas en la primera clase de que el todo es más que la suma de sus partes, ¿no? Esta cuestión de que la realidad social es como una entidad totalmente diferente a la suma, por ejemplo, de los individuos. Entonces, creo que eso es bastante, pues me parece como muy interesante y también esta parte de cómo las leyes justamente es el más claro ejemplo de cómo es la realidad social una entidad diferente y pues tiene estos elementos de coercitividad, que es independiente a los individuos. Otra cosa fue como esta separación que ya veo como muy marcada entre la sociología y la psicología, ¿no? Y esta cuestión de tratar de explicar a la sociedad a partir de los individuos, pues no, o sea, lo que mencionaba Durkheim es eso, ¿no? Como justamente el objeto de estudio de la sociología tiene que ir enfocado a la realidad social como una entidad diferente de las meras expresiones individuales de los individuos. Y otra cosa, por ejemplo, fue pues ya la metodología, ¿no? Que utilizaba para sustentar sus obras, porque pues a lo mejor Comte sí mencionaba como eh, su método, pero creo que Durkheim lo hace de una manera mucho más estructurada, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, en su obra del suicidio, ¿no? Como, o también de las formas elementales de la vida religiosa, o sea, cómo ya selecciona grupos en específico, cómo realiza este análisis cualitativo, cuantitativo. Entonces, pues, creo que ya es evidentemente una teoría sociológica más sistemática. Sí, justamente, este es un panorama general de Durkheim, del texto introductorio de este autor. Y es importante entender, por ejemplo, dónde se está constituyendo Durkheim, es decir, este contexto en Francia, y que evidentemente como todo estos pensadores van trayendo temas que estaban ya de alguna forma desarrollados en su momento, en su coyuntura histórica, pero que no habían estado, digamos, desarrollados desde un enfoque, llamémosle social, ¿no? De momento, un enfoque que él considerase un elemento importante de la sociedad. En esta idea, incluso el texto inicia con una pequeña aclaración y nos habla un poco de Durkheim como persona, y dice que él tiene una cierta identificación con los grupos judíos, y que esto le hace tener también un interés particular en el tema de la solidaridad del grupo, y al mismo tiempo también, y lo vamos a ir viendo a lo largo de este texto, bueno, se vio a lo largo de este texto, la importancia que le da precisamente al tema de la religión, ¿no? Es un tema que está como muy explícito en Durkheim como autor,
y nos presenta también esta idea de la conducta humana, ¿no? Y que son debates incluso que hoy en día se siguen teniendo. Por eso yo decía en una de las sesiones pasadas que al final los clásicos son contemporáneos eternos, ¿no? Porque lo que dijeron nos trasciende tanto que es por eso importante verlos, ¿no? Muchas veces incluso se dice, bueno, pero ¿para qué ver autores de hace 20, 30, 40 años? Y es que el título o el mote de clásico tiene que ver con eso, que dijeron algo que incluso hoy puede ser considerado. Y otra cosa muy importante es poder ser y poder tener una lectura abstracta de lo que nos están diciendo. ¿A qué me refiero con una lectura abstracta? Pensémoslo, ¿no? En la cuestión de la abstracción, como pueden ser, por ejemplo, las matemáticas, ¿no? O sea, el pensamiento abstracto de las matemáticas que implica, pues justamente que cuando uno hace una ecuación o cuando realiza alguna suma o resta, no es necesariamente la misma suma, sino que más, o la misma ecuación, sino más bien aprendes el programa, por así decirlo, o aprendes el lenguaje abstracto y ya después puedes desarrollar distintas sumas, distintas restas, distintas ecuaciones. Y eso es algo que hace mucha falta también en las ciencias sociales y en general, ¿no? Pero digamos un poco en el ámbito de las ciencias sociales, hacer lecturas abstractas, es decir, lecturas que no solamente estén abocados a un contexto muy concreto y que después sean incapaces de hacerse lecturas en otro momento. Por ejemplo, un autor que a mí personalmente me gusta mucho, que es Zygmunt Bauman, eh, hace muchos, digamos, ciertas descripciones que uno puede decir, ok, Bauman es un autor contemporáneo, nos habla de la sociedad de consumo, nos habla incluso de la generación líquida, de la tecnología, y pareciera que ese tipo de temas son importantes. Sin embargo, muchos le acusan a Bauman de que carece de ese elemento como teórico, formal. Y por lo tanto, pues lo que dice hoy Bauman, aunque nos puede parecer interesante, habría que ver si dentro de 20 o 30 años, cuando las tecnologías ya cambien o ciertos modos cambien, un autor como Bauman puede seguir siendo tan importante. En cambio, Durkheim, me parece, y ese es el punto de los clásicos, es un contemporáneo eterno, ¿no? Y entonces nos habla también de esta cuestión del grupo o de la conducta humana. Y hoy mismo día tenemos debates sobre el individuo o lo colectivo. Y son debates que sinceramente creo que no son debates que no creo que se vayan a agotar, al menos bastante pronto, o han estado desde prácticamente los inicios de ciertas sociedades complejas hasta la actualidad y que siempre es eso, ¿no? Somos individuos o somos colectivo. Lo que hacemos está condicionado socialmente o tenemos cierto margen de decisión, ¿no? Y pensémoslo en decisiones muy cotidianas, ¿no? Como por ejemplo, tenemos estas coyunturas políticas, ¿no? De saber si decido yo o decide alguien más. Si cuando yo tomo la decisión de hacer algo es porque yo estoy tomando esa decisión o porque hay algo detrás de mí, ¿no? Y claramente esto queda muy explícito con Durkheim cuando nos habla que el grupo está sobre el individuo. Si Durkheim le arranca este elemento individual a los análisis y le dota un análisis de tipo colectivo. Durkheim incluso siendo partidario, como se apreció en parte del texto, de esta idea como de ilustración, de ciertos valores de la Revolución Francesa, como libertad, justicia, fraternidad, etcétera, y que nos lleva a pensar esta cuestión de si debemos entender que siempre vamos a estar expuestos como meros, como diría el filósofo Heidegger, arrojados a un mundo, es decir, dice Heidegger, ¿no? Que es un filósofo alemán, que estamos arrojados al mundo, es decir, no estamos como en esta idea como el mundo está dándose, el mundo está siguiendo su curso y uno llega al mundo y lo arrojan a ese mundo, ¿no? Uno tiene muy poquito marco de maniobra según estas perspectivas de poder posicionarse de un lado o del otro, ¿no? Durkheim, por ejemplo, es un ejemplo muy, muy didáctico como puede ser el contrato, y el contrato es justamente esta idea de los contratos te presiden, incluso existen antes de que tú nacieras, incluso antes de que tus padres, tus abuelos nacieran, ya la idea del propio contrato o ciertos lineamientos de contrato ya existen. Por ejemplo, incluso cosas que ahora nos parecen como muy obvias, como el hecho de un trabajo digno no debe de ser un trabajo mayor a las 8 horas,
pero eso quién lo decidió, eso qué posibilidades tengo yo de negociarlo o de cambiarlo, ¿no? Es algo que ya está constituido en la sociedad. Y un ejemplo muy claro de esto que nos marca Durkheim es uno de sus conceptos más importantes y que es un concepto clave en la sociología moderna, y es la idea, es el concepto de hecho social, ¿no? Que son reglas de conducta que de alguna forma tienen una especie de coerción sobre el individuo y que lo hacen accionar de esa forma. Obviamente hay muchos ejemplos de eso, pero a mí uno de los que me gusta mucho y que así lo aprendí yo bastante fácil es la idea del aplauso, ¿no? O sea, cuando uno está en un evento público y de repente la gente empieza a aplaudir y uno por inercia también aplaude, ¿no? A eso, y es y además es un muy buen ejemplo porque a lo mejor si uno pusiera otro tipo de ejemplos, podría ser difícil correlacionarse o identificarse con estos ejemplos. Pero una idea de un aplauso es algo que prácticamente todos hemos participado en algún momento y estar en ese momento donde todo el mundo aplaude y uno aplaude, ¿no? Y si uno no aplaude, incluso puede ser que lo volteen a ver mal o que digan, bueno, ¿y por qué no aplaude? ¿No le habrá gustado? O sea, ahí esto justamente es a lo que Durkheim se refiere con la coerción, ¿no? Es decir, una coerción de grupo donde precisamente hay una presión social, ¿no? Claro que, y como lo veremos más adelante, este tipo de coerción va modificándose, ¿no? Porque incluso depende de otro concepto también muy clave, que es la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica, ¿no? Mientras que en la solidaridad mecánica a lo mejor había elementos coercitivos mucho más directos para aplaudieras, no sé, yo me podría poner a pensar, a lo mejor el líder de un partido político muy concreto, ¿no? O que es con ciertos elementos totalitarios que hemos tenido a lo largo de la historia y que justamente eso hace que una persona aplauda, porque si no aplaude, lo pueden incluso sancionar, ¿no? No es lo mismo que a lo mejor en un concierto, que tú puedes decidir no aplaudir y a lo mejor 2 o 3 personas te pueden ver mal, ¿no? Pero ahí sería un buen ejemplo de solidaridad orgánica y solidaridad mecánica, ¿no? Pero ya iremos más adelante sobre eso. Pero básicamente es como esta parte del hecho social como un elemento coercitivo que, que genera esta presión en las personas. Y por eso Durkheim se aleja un poco de la idea psicológica, que además también, y es un poco de la crítica que han hecho muchos estudiosos de lo social, muchas veces la psicología está como acompañada un poco de los mecanismos reproductivos de la economía moderna, capitalista, contemporánea, ¿no? Porque justamente se centra mucho en el individuo, en un individuo productor de las estructuras sociales y de la economía, evidentemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, Michel Foucault, que lo traíamos a referencia, creo que la primera sesión, era justamente que las ciencias al final buscan entender al sujeto, ¿no? Buscan condicionarlo y hacerlo como más productivo, ¿no? Es decir, el poder pastoral que antes ejercían, y aquí es como un punto muy importante de esta lectura, ¿no? Por ejemplo, Foucault cuando habla del poder pastoral, habla de un poder que ejerce, por un lado, el pastor, es decir, el religioso, que lleva ahora sí como un pastor a su rebaño a un buen camino, y por el otro lado dice que ese mismo poder pastoral pasó de ser ejercido por la religión a ser ejercido por la ciencia. Es decir, la propia psicología también tendría una función parecida, ¿no? De que estemos acoplados moralmente a las estructuras sociales. Incluso nuestras estructuras carcelarias modernas se llaman así, centro de readaptación social. Están buscando readaptar al individuo, al sujeto, a las estructuras sociales que a él mismo le preceden. Entonces, otra vez vemos cómo estos autores clásicos, ¿no? Tienen una vigencia en muchos aspectos, porque justamente hoy nos hacemos estas preguntas de si los centros de readaptación realmente logran su objetivo, por qué existen, cuál es su punto, y que son debates que hoy en día se siguen teniendo y que claramente Durkheim tiene algo ahí que decir. Pero antes como de pasar esta partecita, me gustaría saber si tienes alguna duda sobre el concepto de hecho social, ya que es muy importante. O sea, obviamente algunas cosas las iré como también ajustando a lo largo de la sesión, pero que digo, en términos generales, implica esta cuestión de la coerción social, de estas reglas de conducta, y que un ejemplo claro puede ser el aplauso, donde
nos vemos obligados, por así decirlo, a aplaudir ante esta presión social o esta acción coercitiva que se ofrece, que se ejerce sobre mí, y que por eso vemos que cada vez que hay un evento o algo así, la gente aplaude, ¿no? Independientemente de si uno quiere o no quiere, ¿no? Y que incluso lo hace para no quedar mal o incluso ni siquiera lo reflexiona, o sea, escucha el aplauso y aplaude, ¿no? Incluso tenemos esta como figura, no sé, un poco divertida, ¿no? De alguien que está dormido en un concierto o en un evento, y de repente la gente empieza a aplaudir y se despierta y aplaude también, ¿no? O sea, sin siquiera saber qué pasó, ¿no? Pero antes de eso, o sea, quisiera saber si tienes alguna duda específicamente sobre el concepto de hecho social. No, no, creo que no. Va, genial. Entonces, pasando esa parte, llega a tocar el tema del suicidio y dice que, o sea, partiendo de esta idea, dice, no le interesa el suicidio de una persona como un elemento psicológico, ¿no? Aquí hay una clara distinción y aquí es donde muchas de las ciencias sociales, como la sociología, la antropología, la psicología, hacen su distinción, ¿no? A veces estas como preguntas que luego suelen hacerse de, bueno, ¿y qué diferencia a la psicología, de la antropología y la antropología, de la sociología? ¿Cuáles son sus cuál es realmente la distinción particular, ¿no? Y hay varias respuestas, ¿no? Por ejemplo, y una de estas respuestas deriva de los planteamientos de Durkheim, como por ejemplo el hecho de que digan, bueno, es que la sociología tiende más a investigaciones de carácter estadístico, mientras que la antropología, por ejemplo, tiende más a estudios de carácter cualitativo. Dice, ¿de dónde viene este tipo de ideas? Bueno, lo vemos aquí un poco, ¿no? Durkheim le da una gran importancia al tema de la estadística y desde ahí se van generando estas especies como de estereotipos, sin que necesariamente estoy diciendo como es algo bueno o malo, sino que estereotipamos a ciertas carreras y decimos, ok, los antropólogos son más cualitativos, ok, los sociólogos son más cuantitativos, que evidentemente a lo largo de su propio desarrollo, pues esto no queda así, ¿no? Obviamente hay estudios cualitativos sociológicos y estudios cuantitativos antropológicos, pero digamos que estamos en esta época y estas distinciones empiezan a hacerse poco a poco. Y entonces habla de cómo el suicidio lo va a entender como un problema social, como un problema colectivo, no algo que le ocurre a un sujeto, sino algo que se inscribe en el marco de la sociedad. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, la psicología tradicionalmente? Pues justamente dar esta idea como de, incluso esta frase que voy a decir probablemente te suene muy, muy actual, esta idea de patologizar, ¿no? Ciertas causas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, decimos que un sujeto o que una persona tendemos a patologizarlo y esto implica un carácter individualista del problema. De hecho, conceptos que también hoy en día están muy en boga, como los problemas como tipo fobias o lo tipo, eh, o sea, básicamente, ¿no? O sea, la idea de las propias fobias, ¿no? Y tienen o contienen un elemento patológico y un elemento individualista, ¿no? Por ejemplo, pensamos también en elementos como la xenofobia o incluso hay conceptos que también plantean como la fobia a la pobreza, ¿no? Y entonces todos estos elementos, ¿qué es el tipo de lectura que se le está dando? Pues una lectura de carácter más individual, ¿no? Porque si es un elemento como de fobia a la pobreza, es un problema que tú como sujeto tienes que resolver. Es decir, tú eres una persona que eres intolerante, que no soporta a estas personas que están en situación de pobreza y por lo tanto, tienes que reflexionar tu comportamiento, modificarlo, porque pues debes de tolerar a todos y pues la pobreza no es una cuestión que debas estigmatizar, ¿no? Por dar un ejemplo concreto de la actualidad. No me acuerdo, creo que es algo así como, es que no recuerdo el nombre de la fobia a la pobreza, pero es como, es bastante como contemporáneo. No es xenofobia, es como algo así como, en inglés es como poor phobia, algo así. Pero básicamente es esta idea de como de centralizar el tema a la cuestión individual, ¿no? ¿Y qué dice Durkheim? O sea, ¿qué podría decir Durkheim en este tipo de temas? Justamente que lo que hay es en realidad un problema de carácter social, no individual. Y esto a la sociología lo que le interesa, ¿no? O sea, lo que le interesaría a la sociología como tal es un problema propio de los hechos sociales. De hecho, el texto lo dice, ¿no? Para Durkheim, la sociología es la ciencia de los hechos sociales y los hechos sociales se van a dividir en dos puntos muy específicos, el poder de coacción y la difusión general.
y también tiene que ver algo que es externo a nosotros. Y la forma más representativa de esta externalidad, pues tiene que ver precisamente con el elemento de las instituciones y su funcionamiento. Es decir, las instituciones otra vez son externas a nosotros y esa externalidad es lo que estamos, digamos, experimentando, ¿no? O sea, pensemos una de las instituciones más clásicas, puede ser la familia o puede ser la religión, son elementos que nosotros no decidimos, o sea, nosotros no decidimos las reglas o normas de conducta de una familia, sino que simplemente estamos arrojados a esa realidad y en ese arrojo, pues asimilamos estas propias cuestiones y las vamos como insertando en nuestro propio conciencia individual y que forma al mismo tiempo una conciencia colectiva, ¿no? Otra vez, jugando con estos términos entre somos individuos o somos colectivo, pues en realidad, y aquí es lo interesante de pensar en términos no solamente de, digamos, de una clara diferenciación, sino también elementos como paradójicos, como ya lo veíamos con Comte. ¿Es dinámica o es estática? Pues es dinámica y es estática, ¿no? En este caso, ¿somos individuos o somos colectivo? Al final, una de las conclusiones, y eso también lo expone un poco el texto, finales, es que lo individual se produce a partir de lo colectivo y lo colectivo también forma parte o se retroalimenta de lo individual. Y que estos conceptos, otra vez, son aparentemente, están ya en la base epistemológica de estos autores y que sin embargo en los conceptos más actuales y más vanguardistas siguen dándose con un concepto que se llama, por ejemplo, recursividad, que es un concepto propio de la teoría de la complejidad y la teoría de sistemas, que es como la vanguardia de la investigación social, y que justamente dicen que las causas causas y consecuencias son productoras y causantes al mismo tiempo. Es decir, lo que lo causa, lo produce y lo que lo produce, lo causa. Esto es un poco la idea del concepto de recursividad y que pues obviamente estos autores no lo desarrollan del todo, pero sí que está de una forma implícito en parte de su pensamiento con esta idea entre lo colectivo y lo individual. Pero bueno, de momento, digamos, esa es como una de las reflexiones más finales de Durkheim. Hasta este punto, Durkheim le está dando esta importancia mayormente al colectivo. Obviamente, como ya decíamos, los hechos sociales son independientes de los individuos y entonces tiene un papel muy importante la cultura, ¿no? La cultura como parte de la vida social y que generalmente, y aquí podemos hacer nuestras preguntas, ¿no? Sobre cuando se dice a que algo es una imposición de la sociedad, ¿no? Es que tendemos hoy en día a escuchar cosas como, es que eso se impuso socialmente o que hay ciertas imposiciones sociales que nos llevan. Pero desde este tipo de miradas habría que entender que no puede haber nada que no tenga de alguna forma cierta imposición social, es decir, que no tenga cierta coerción social. Entonces, por ejemplo, cuando muchas veces se argumenta o se dice, bueno, es que ciertos estereotipos o ciertos estándares o ciertas formas de convivencia han sido impuestas por cierto tipo de sociedad, no hay que perder de cuenta que si nos emancipamos de esas formas impuestas, lo que vamos a generar es nuevas formas impuestas, ¿no? Incluso el hecho de que la sociedad esté reflexionando sobre ciertas estructuras, digamos, rígidas y que vuelvan a intercambiarse por otras estructuras, pues es un cambio constantemente, pero que no deja de haber una cierta imposición colectiva porque es algo que no decides, ¿no? Es algo que a lo mejor colectivamente ya se está pensando y que tu participación o es muy poco, o sea, tienes muy poco margen de participación, o en realidad ya estás completamente arrojado a esa idea y usas mucho este concepto porque no solamente es como que naces en un contexto, sino que el hecho de que estés arrojado es que piensa en algo que arrojas, o sea, lo, o sea, el viento, o sea, todo lo atraviesa y en ese arrojo ya tú eres lo que está reproduciendo lo social sin que nos demos cuenta. Continúo, y bueno, nada más como para cerrar esta idea de la cultura en la vida social, pues la cultura también es algo que le termina a dar sentido a muchas de nuestras causas y muchos de nuestros referentes. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en estos temas como la precarización y la flexibilización laboral que hoy en día están muy en boga, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues yo tengo algunos amigos en la prepa que de repente, o sea, de la prepa que suben como
sus frases como motivacionales de, sé tu propio jefe y cosas así, ¿no? Y uno podría decir, bueno, ahí claramente estamos viendo a alguien que está alienado por el capitalismo y fíjate que está siendo coaccionado o sea, está viviendo en esta alienación del trabajo y por lo tanto dice que es su propio jefe, dice que es flexible, pero en realidad es precario, sin bases sólidas de trabajo, etcétera. Pero en realidad, ¿qué es lo que está haciendo esta persona al poner estas frases motivacionales de su trabajo? Lo que está haciendo es encontrarle sentido a lo que hace, ¿no? Y es algo y ese es un papel muy importante que juega la cultura. Es decir, puede haber cosas con las que no estemos del todo de acuerdo y sin embargo tratamos de darle un sentido y ese sentido es el elemento cultural que además lo compartimos en colectivo y que nos permite que eso que decimos que es horrible en realidad puede ser no tan horrible, ¿no? Porque le encontramos ese sentido, nos apropiamos de esa idea e incluso la reproducimos, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, estas ideas de motivación, de ser tu propio jefe, de qué bonito salió el sol y vamos a trabajar duro y todo ese tipo de cosas no es algo que veas en una persona, sino que es un fenómeno que lo ves en mucha gente, ¿no? Y que tiene que ver con que le están tratando de encontrarle sentido a ciertas prácticas que, no sé, desde una visión muy existencialista diríamos que no las tiene, ¿no? Pero que en realidad todos buscamos darle sentido a esas prácticas sociales. Y ahí está muy importante el elemento colectivo o de cohesión social. Un poco regresando al texto, Durkheim pone el derecho como un ejemplo de una forma organizada de coacción social. Entonces, el derecho nos da estas leyes, nos da ciertas normas, digo, tú lo sabes muy bien, ¿no? Y nos da ciertos lineamientos a los cuales tenemos que cumplir, tenemos que guiarnos por esos lineamientos y nos da una organización, una coacción más o menos organizada. Y aquí es donde surgen estos conceptos muy importantes en el texto, en la obra de Durkheim y que seguramente los tocarán en la carrera de sociología y que es la idea de solidaridad mecánica y solidaridad orgánica, ¿no? La idea de la solidaridad mecánica tiene que ver con una cuestión colectiva muy fuerte, algo que va a persistir mucho en el tiempo y que tiene que ver con una conciencia común, ¿no? Que es mucho de lo que dice Durkheim, pero digamos la mayor diferencia en cuanto a la solidaridad mecánica es que es muy, digamos, rígida, por así decirlo, ¿no? Y que lo ve él en las sociedades arcaicas, donde prevalece una solidaridad de este tipo, pues hay una conciencia común, ¿no? Si es muy difícil que alguien se salga de ese molde, ¿no? Pensémoslo, por ejemplo, no solamente en estas sociedades arcaicas de las que podría describir Durkheim, sino en los modelos de familia más tradicionales, donde se cumplen ciertos roles y esos roles van a ser los que se van a estar cumpliendo constante y de forma latente. No es como que, ok, ahora sí, ahora no, en la siguiente, no, sino que es algo que se está repitiendo constantemente y esos roles incluso se llegan a respetar muy fuertemente, ¿no? Porque hay esa solidaridad mecánica y pensémoslo, cuando Durkheim habla de solidaridad mecánica, incluso podemos llegar a pensar como una especie como de un robot, ¿no? O sea, decir mecánico, algo como tipo robótico, algo que está como muy rígido, que sigue cierto patrón y ese patrón está como muy estructurado y va hacia un punto. Por eso dice que la coacción social, en este caso las leyes, sirven para conservar la solidaridad mecánica. O sea, hay ciertas leyes muy fuertes, muy invasivas, muy coercitivas, que están puestas en circulación en ciertos grupos, ¿no? En los casos que describe Durkheim, lo podemos ver en distintas tribus, donde precisamente hay ciertos tabús, ciertas normas que no se pueden incumplir y que si se incumplen, pues los castigos son muy severos, ¿no? No solamente es como lo decíamos en el caso del aplauso, donde la gente te puede ver feo, sino que literalmente puede haber una sanción muy fuerte en este tipo de tribus, ¿no? Que es donde, por ejemplo, Durkheim retoma parte de su análisis, que si bien es cierto, Durkheim no lo toma de primera mano, sino que más bien se basa en textos etnográficos y de otros antropólogos para sus análisis, sí que su trabajo de gabinete es muy exhaustivo, ¿no? Donde está leyendo y retomando todos estos elementos. Finalmente, cuando habla de una solidaridad orgánica, pues habla de una menor coacción, por así decirlo, y más tipo de acuerdos y de contratos, ¿no? Él incluso lo vería más en las sociedades modernas, en estos ciertos conceptos donde la libertad y la justicia, pues ya es un elemento que se está desarrollando pues cada vez más.
Y así, pues nos pone estas cuestiones de la distinción, por ejemplo, empieza a hablar de esta distinción entre la psicología, la sociología y la antropología, ¿no? Yo podría decir, ¿no? Que la antropología en realidad se nutre un poco de estas dos ramas, ¿no? La psicología pues directamente se centra en el individuo y además tiene un fin mucho más de carácter de salud, ¿no? O sea, lo que quiere la psicología por un lado es sí poner los conceptos de forma individual, pero en esa conceptualización individual lo que está haciendo también es tratar de sanar al individuo para que pueda desarrollarse correctamente en la sociedad. Y que eso es parte de su tradición incluso del psicoanálisis, ¿no? O sea, por ejemplo, autores como Deleuze y Guattari que hacen una crítica en un texto que se llama Antiedipo al psicoanálisis, porque precisamente considera que el psicoanálisis es algo que se centra completamente en el individuo y que todo busca retratarse a partir del drama familiar. De hecho, una de las metodologías muy clásicas de la psicología es estas como líneas de vida o hacer estudios de caso o estudios de vida de las personas para saber cuál es su estructura familiar. En el caso del psicoanálisis, que es parte de la tradición epistemológica y ontológica de la psicología, pues tiene que ver con que el psicoanálisis siempre se hace preguntas de qué te pasó en la infancia que ahora te está repercutiendo ahora, excluyendo un poco las condiciones sociales, ¿no? Mientras que una cuestión sociológica, pues haría, digamos, haría todo lo contrario, ¿no? Es decir, mientras que la psicología es hiperindividualista, por decirlo de una forma, centrándose en lo que le pasó en la familia, los traumas que tuvo, si tuvo un tío que le pegó, etcétera, etcétera, la sociología lo ve en términos mucho más macros, ¿no? Pero no está, o sea, habría a lo mejor, quisiera como hacer esta aclaración para no confundir, no es como que la psicología, perdón, la sociología directamente deseche lo que hace la psicología, sino que se está haciendo preguntas diferentes. Esa es la mayor distinción de estas dos áreas, ¿no? ¿Qué preguntas están haciendo? Y la sociología considera que ciertos elementos de la psicología excluyen este tipo de temas y entonces busca hacerse preguntas diferentes y ver cómo impacta a nivel social y a nivel grupal ciertas cosas, ¿no? Y uno de los ejemplos, como ya lo vemos, es el tema pues, de la religión y también del suicidio, ¿no? Que le afecta de forma diferente a las personas y que empieza a hacer un análisis estadístico, macro, social, para entender por qué ocurre esto y por qué no ocurre el otro, ¿no? Y finalmente, por ponerla un poco al ruedo, ¿no? La idea de la antropología, que sería como una síntesis de estas dos áreas, ¿no? La antropología juega constantemente entre entender lo social como un marco global en donde se contextualiza un sujeto, pero al mismo tiempo le da mucha importancia a los elementos de vida de los individuos. Incluso, digamos, si la psicología tiende más a ser una ciencia enfocada en el diván, o sea, en decir, yo hablo con una persona y que esa persona me cuente sus recuerdos, lo que le molesta, lo que le genera cierta frustración, etcétera. La sociología hace estudios de carácter macro, de carácter mucho más amplios, y de ahí viene este prejuicio de decir, ok, la sociología es estadística y la antropología es cualitativa. Y en realidad no es así. Lo que pasa es que la sociología en sus análisis involucra todo el contexto social, o sea, la sociedad en sus propios análisis. Digo, valga la redundancia, la sociología estudia la sociedad, o sea, es parte de los estudios sociales y por lo tanto colectivos, pero la antropología, por ejemplo, no es tampoco una ciencia dedicada al diván de estarle preguntando a una persona qué le pasó y qué fue su trauma y qué le hicieron de cuando era niño, pero sí tiende, por ejemplo, a convivir en hacer como esos estudios sociales, pero poniéndole mucho énfasis a la subjetividad de la persona. Entonces, por un lado tenemos lo individual con la psicología, lo colectivo con la sociología, y esto, y llamémoslo así, lo subjetivo colectivo de la antropología. Subjetivo parece que es algo individual, pero al mismo tiempo juega con este elemento como colectivo. Ahí se está como gestionando estas ideas. También te iba a decir como si quisieras hacer alguna aclaración o algún apunte, pues puedes levantar la manita y ya, si quieres como intervenir en algo de lo que yo digo, ¿va? Y y otro elemento muy importante de estas distinciones es precisamente la coacción, la conciencia y la presión, ¿no? Y el mejor ejemplo que vemos, pues, es con el suicidio, ¿no? Que hace un estudio muy exhaustivo de carácter estadístico
incluso es muy importante porque fue pionero en su época en este tipo de estudios y que tiene que ver por distintos tipos de suicidios que describen, ¿no? El suicidio egoísta, el suicidio anómico y el suicidio altruista, ¿no? El egoísta, por un lado, tiene que ver con personas que tienen poca cohesión social, con personas que tienen un interés de grupo muy mínimo. Por el otro lado, el suicidio anómico, que tiene que ver con estos, pongámosle así, esta poca adaptación a ciertos cambios modernos, es decir, hay ciertos cambios que hacen que se genere una especie como de disonancia entre las expectativas del sujeto y lo que está viendo en el mundo y por lo tanto eso a lo que le llama anómico. Y el otro, por lo otro, el altruista, que es, por ejemplo, un ejemplo muy clásico, pues es el del ejército, ¿no? ¿Por qué? Porque en el ejército se sabe las implicaciones que eso lleva y que se hace en pro de una causa común o una causa que trasciende al individuo. Por lo tanto, tenemos que el egoísta, el anómico y el altruista, pues nos dan distintas razones y distintas formas de un fenómeno que aparentemente es propio y exclusivo de temas de la salud, de la psicología, pero como lo vemos, Durkheim le da un elemento diferente a este tipo de temas y incluye la variable social en estos fenómenos. Y que es algo que también muchas de las ciencias sociales irán retomando en sus tradiciones y empezarán a abarcar otro tipo de temáticas, a lo mejor también centradas en el tema de salud, pero siempre haciendo este énfasis en el tema social y colectivo, ¿no? Que es la parte más importante que, digamos, Durkheim es pionero en todo eso, ¿no? También un poquito más adelante dice que habla de que de las ideas individuales deriva una conciencia colectiva, ¿no? Y entonces volvemos a esta disputa, si somos individuos o si somos colectivos, si lo que hacemos tiene una repercusión porque individualmente lo provocamos o porque colectivamente estamos condicionados a ello, ¿no? Incluso lo podemos pensar en temas de carácter delictuoso, ¿no? O sea, las personas que delinquen porque individualmente decidieron hacerlo y por lo tanto tienen una completa y total responsabilidad de lo que hacen, o por otro lado hay ciertas condiciones sociales que anteceden al individuo y que aunque él quisiera no dedicarse a eso o no hacer eso, pues obviamente hay un contexto social al cual él se ve arrojado y ante tal presión social, pues busca adaptarse a esa presión social. Y por eso hablábamos muy importante de estas cuestiones de la cohesión y de los hechos sociales y del grupo sobre el individuo, porque hoy también lo vemos en distintos, podemos ponerlo en grupos delictivos o también en grupos de minorías o también en grupos de protesta social, donde lo colectivo prevalece sobre el individuo y hay ciertas presiones social que están constantemente peleándose o disputándose internamente entre nosotros, ¿no? De qué decisión se toma, qué otra decisión no se toma, cómo generar espacios colectivos, porque al final de cuentas, y muchas veces en las ciencias sociales, tendemos a romantizar un poco lo colectivo, pero también es cierto que hay ciertas presiones de grupo que a veces hacen que se tomen ciertas decisiones que incluso pueden atentar contra nuestras propias convicciones personales, pero que en pro de ese grupo, pues lo tendemos a hacer. Ponía de nuevo el ejemplo del aplauso, ¿no? Puede ser que algo no me haya gustado, pero termino aplaudiendo por la presión de grupo. Y lo mismo ocurre en otro tipo de ámbitos, no solamente con el aplauso, por querer encajar, por querer estar en un lugar, pues puedo, no sé, limitar mis ciertos puntos de vista, ciertas opiniones, ciertas cosas que a lo mejor digo, prefiero no decirlas porque hay una presión de grupo que nos está ahí condicionando. Y esas presiones de grupo es algo que, pues, evidentemente Durkheim se está haciendo estas preguntas, ¿no? Y que hoy en día, pues, podemos ver, evidentemente, en muchos contextos, en muchos eh, elementos propios de la sociedad, ¿no? Y finalmente, o ya para en la parte final de este texto, Durkheim nos habla precisamente de la religión y habla de normas, tabúes y otro concepto muy importante que tiene que ver con lo sagrado y lo profano. En este caso, justamente una parte muy importante
de esta idea, y que además hay otro autor que se llama Mircea Eliade, que de hecho tiene un texto, si mal no recuerdo, algo así, se llama Lo Sagrado y lo Profano, y donde hace esta referencia, ¿no? Entre lo sagrado, aquello que no se puede como tocar, por así decirlo, y lo profano, que es algo un poco más propio del mundo terrenal. Y en esa parte de, lo, de lo profano, habla de una cuestión como misteriosa que está en la parte sagrada, y que además aquí hay una cuestión muy, muy importante, que se aleja de esta visión que termina como ver a la religión como algo risible, ¿no? Como, o tendemos muchas veces, o la gente que está como interesada en ciertos temas de la ciencia, ¿no? Tiende por lo general a despreciar elementos religiosos, es decir, ok, es que eso es religioso y por lo tanto no tiene valor, o carece de valor, o no tiene sentido, ¿no? Incluso en alguna parte del texto dice, ¿no? Eh, hacer pensar que la gente está delirando porque cree en una religión, ¿no? Y Durkheim dice, no es así, en realidad lo que hay son ciertas normas, ciertas reglas que terminan por imponerse y crear sanciones para tabúes, para generar ciertas obligaciones morales en el grupo, y que lo ve en la cuestión del totemismo, ¿no? Pero que no es exclusiva de ello, y ahí está el punto de hacer lecturas abstractas. Una lectura concreta diría, ok, Durkheim me está hablando del totemismo y se acabó. Una lectura abstracta lo que nos hace entender es que el totemismo es intercambiable, y lo intercambiable puede ser modificado por otra parte. Y una parte, de hecho, dice Durkheim, si hay sociedad, va a haber religión. E incluso yo diría, aunque no se llame religión, muchas veces puede cumplir una norma muy parecida o un rol muy parecido. En ese sentido, me parece que el hecho de entender el fenómeno religioso, no solamente como, pues es gente que cree en cosas que no existen, en realidad Durkheim ve una parte importante sobre la cohesión social, sobre los grupos sociales, sobre los elementos de ciertas normativas y reglas en los grupos que, otra vez, vemos constantemente en muchos espacios, ¿no? O sea, creo que no habría ningún espacio, o sería raro que no hubiera un espacio donde hubieran ciertas normas o ciertas reglas a las cuales pues no hay ni siquiera un pequeño marco de disposición, ¿no? O sea, sabemos que en ciertos contextos hay ciertas reglas que tenemos que cumplir sí o sí, y es un poco a lo que se está refiriendo Durkheim cuando habla de la religión. De hecho, una cita muy bonita que aparece en el texto y que es una cita directamente de Durkheim dice, la cosa sagrada es por excelencia aquella que el profano no debe tocar ni puede tocar impunamente, ¿no? Entonces, pues eso es, digamos, y a lo mejor esto no es ninguna sorpresa para ti, pero que pues al final de cuentas el derecho también termina siendo una evolución de ciertas normas religiosas, pero con un carácter más institucional, más vinculante, y que además no se centra en estas cuestiones propias de una cuestión de deidad o cuestión cuestión tipo animista, sino más bien en estructuras sociales y reglas muy claras y muy precisas. Pero hay que entender que las estructuras sociales devienen de las propias reglas comunitarias y religiosas que están ahí diciendo qué es lo prohibido y qué es lo que es prohibido y qué es lo que no es prohibido. Y sabemos perfectamente que en la mayoría de las sociedades hay ciertos elementos que son prohibidos, hay ciertos tabúes que no pueden ser transgredidos por más que se quieran. Por ejemplo, un antropólogo, perdón, que es Levi Strauss, analiza mucho el tema del tabú del incesto, ¿no? Y dice que con el tabú del incesto lo que se hace es que se inaugura la cultura y se inaugura la sociedad. ¿Por qué? Porque a partir de eso se genera una regla y una norma que tiene que ver con la estructura social, ¿no? Y que eso, digamos, emerge un poco lo que dice Levi Strauss con la cuestión del patriarcado, ¿no? Es decir, el patriarcado que piensa Levi Strauss surge a partir del tabú del incesto. El tabú del incesto lo que genera es una prohibición porque digamos, una mujer de una propia aldea pueda tener alguna vinculación o alguna relación con alguien de esa propia tribu, o llamémosla de esa familia, ¿no? De ahí un poco la idea del incesto, y la idea es que haya un intercambio de mujeres que genere relaciones con otras tribus y con otras aldeas, que fortalezca
la estructura interna de la sociedad. Eso es básicamente el patriarcado o la estructura patriarcal en el sentido que Levi-Strauss lo describe, ¿no? Como un tabú que emerge, se generan ciertas reglas, se genera una cultura y en eso hay un intercambio de mujeres. El intercambio de mujeres lo que hace es generar solidaridad entre los grupos y por lo tanto, y ahí podemos ver la idea de que en el patriarcado la mujer es sagrada, ¿no? La mujer no se toca en el patriarcado porque justamente si la propia tribu la toca y no debe tocarla porque si no sería un tabú, entonces incumpliría esa norma, ¿no? Muchas veces y hoy en día sabemos que bajo nuestro contexto el término y el concepto del patriarcado pues es como muy homologable o que muchas veces se usa de forma muy arbitraria, o que se quiere usar para todo un poco la idea también del capitalismo, o sea, es parte del propio continuo social, ¿no? No es como una crítica tampoco, sino que pues los conceptos no son como exclusivos de la ciencia, ¿no? Sino que siempre pueden estar en circulación y obviamente hay múltiples interpretaciones de eso, ¿no? Pero aquí acontándonos a la idea estructuralista y un poco funcionalista en el caso de Durkheim, porque además muchos de estos teóricos van a inspirar también a los estructuralistas, pero que la propia idea del patriarcado como tabú, o sea, que genera un tabú y que la mujer es sagrada en el patriarcado y por lo tanto solamente puede ser un intercambio para generar vínculos entre las aldeas y porque además la figura de la mujer lo que hace es eliminar las guerras, ¿no? Es decir, en el patriarcado, en el tabú y el tabú del incesto, lo que hace es minar la propia guerra, ¿no? Entre tribus, ¿no? Porque gracias a que hay una vinculación entre las distintas aldeas, es que las guerras se anulan, se genera cohesión social, se genera colectividad y entonces hay un espectro cultural que permite la reproducción de estas propias líneas y que además no haya este incesto entre personas, ¿no? Bueno, sí, entre familias o entre las mismas tribus. Esta es un poco una de las ideas también de lo que podemos ver con Durkheim, de un hecho social o de estos elementos sociales y que tienen un rol muy importante en la coyuntura y en las costumbres colectivas, ¿no? Que también le llama él. Hay una parte también muy interesante donde dice que la fuente y el objeto de la religión es la vida colectiva, ¿no? Lo sagrado es, en el fondo, la sociedad personificada. Esta explicación sociológica secular de la religión se apoya en estudios sobre la analogía de las actitudes humanas hacia Dios y hacia la sociedad. Entonces, aquí lo que tenemos es que la religión, para Durkheim, es la propia vida colectiva, en tanto que es algo sagrado, ¿no? Y por eso existen estas reglas, estos tabús, este tipo de cosas que pueden o no pueden tocarse. Y por lo tanto, cuando dice que la religión es la vida colectiva y lo sagrado es en el fondo la sociedad personificada, pues ya habíamos dicho, lo sagrado no se toca y la sociedad tampoco es algo que se pueda tocar. O sea, no es como que yo pueda decir, ah, pues mira, aquí tengo la sociedad y te la enseño, ¿no? Sino más bien es una cuestión abstracta también, ¿no? Y por eso dicen una parte, ¿no? El individuo se siente dependiente de un poder moral externo y por lo tanto víctima dice, perdón, es el individuo que se siente dependiente de un poder moral externo, no es por lo tanto víctima de una alucinación, hablando de la religión, ¿no? Sino más bien es un miembro de una sociedad a la cual corresponde, ¿no? Por eso hablo otra vez esta cuestión del refuerzo, de la conservación, de la solidaridad, y ahí es donde dice la frase que ya te había dicho hace ratito, ¿no? Mientras haya sociedad, habrá religión. Religión entendida como prohibición entendía como ciertos tabúes que nos ayudan a regularnos, ¿no? Incluso yo alguna vez pensaba que estos nuevos conceptos que surgen y que buscan sustituir un poco la moralidad religiosa como conceptos como responsabilidad afectiva, ¿no? Que son muy en boga, ¿no? O estas cuestiones del ghosting, ¿no? De, ay, no me ghostes, ¿no? No me dejes de ignorar. Pues, ¿qué es lo que están generando? Pues nuevas estructuras morales en la cual la sociedad ahora se está organizando y que es, digamos, la religión contemporánea, entendiendo a la religión como esta cuestión de solidaridad social, ¿no? Porque incluso cuando uno dice, ah, pues es que mi amigo me gosteó, o sea, no ¿qué es lo que está haciendo? Que es como una especie como
de crítica y de señalamiento de su individualidad, ¿no? Es decir, como él decidió ignorarme y no me está procurando a mí como parte de lo colectivo y de lo social, ¿no? Y entonces, por lo tanto, cuando me gostea o cuando no tiene responsabilidad afectiva, está incumpliendo en ciertas normas que nos podrían dar una mejor sociedad y por lo tanto, se le denuncia, o sea, no en el sentido de que ante una procuraduría, ¿no? Sino se le denuncia, digamos, moralmente, ¿no? Se le dice, pues no está bien que hagas eso, no es correcto que lo hagas de esa forma y por lo tanto surgen estas nuevas como estructuras sociales que están gestionando, ¿no? Y de ahí un poco otra vez la idea de Durkheim, ¿no? Donde sí hay sociedad, perdón, sí, mientras haya sociedad hay religión, ¿no? Después continúa otra parte, dice, hay que eliminar esta parte bueno, eso para terminar el tema de la religión, ¿no? No sé si hasta aquí tendrías algún punto o alguna duda sobre estos temas, sobre el tabú, sobre las cuestiones de la religión. Digo, un poquito, no quiero como detenerme tanto en esta parte, porque justamente la siguiente sesión leeremos directamente a Durkheim y entenderemos un poco más estas ideas y tendremos como de su propia voz, voz de sus propias palabras, por así decirlo, su concepción de la religión, una pequeña probadita que estaremos ahí leyendo un poquito las estructuras fundamentales de la vida religiosa. Pero no sé si antes de eso tengas alguna pregunta o algún comentario, quisieras como aportar algo. Todo va bien. Todo bien. Se escuchó un poquito cortado. Digo que todo bien. Va, ok, ok. Ok, ok. Ok, entonces, pasando ya esta parte de las aportaciones metodológicas de Durkheim, justamente lo que ya nos habla es una idea muy importante y además aquí yo creo que es muy importante en tu formación y digo, de todo sociólogo y de todo incluso antropólogo o investigador social, y que tiene que ver, y siempre es un reto, o sea, siempre es un reto esto, pero es interesante que ya desde Durkheim venga esta idea de que hay que eliminar, dice, radicalmente los prejuicios, ¿no? El sociólogo tiene que emanciparse de las ideas falsas que lo dominan, eh, perdón, que dominan el pensamiento profano, ¿no? Como dice Durkheim, debe arrojar de una vez y para siempre el yugo de esas categorías empíricas que por una larga costumbre se han hecho tiránicas, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Porque justamente lo que nos está diciendo Durkheim es como esta posibilidad de poder conocer estos fenómenos sin tener prejuicios previos, ¿no? Porque uno puede siempre, esa es, digamos, una de las mayores aportes que tienen este tipo de ciencias sociales, o sea, que tienen las ciencias sociales en general, en específico la sociología y la antropología, es eliminar estos prejuicios, ¿no? No partir de cuestiones de, pues mira, pobre gente que cree en estas cosas, pues no saben en lo que creen, cuando en realidad es como, pues claro, tú te puedes burlar todo lo que tú quieras de la gente que cree en una religión, pero al fin y al cabo tú respondes a estructuras abstractas muy parecidas. Quizás no le llames Dios, pero quizás sí le llames de otra forma, quizás le llames Estado, que también es una cuestión abstracta, quizás le llames familia, quizás le llames incluso amistad o que le llames ética, etcétera. Y también son elementos abstractos que no son tangibles, no es como que la ética exista así como que, a ver, enséñamela, ¿no? Sino más bien es un elemento propio y a lo mejor es de un hecho, perdón, de una cuestión social como cosa social, ¿no? Que también es algo que creo que se me olvidó mencionar al inicio, pero que Durkheim tiende a entender muchos de los temas sociales como cosas, ¿no? Y literalmente es eso, como una cosa, y como tal puede medirse, puede estudiarse y puede conceptualizarse, ¿no? Él en ese punto hace una crítica pues en este caso a tanto Spencer como a Comte, ¿no? Porque dice, bueno, sí, muy padre toda esta idea del progreso social, pero eso al final es un concepto. Yo necesito verlo de forma tangible como tal. Y un ejemplo, ya lo hemos dicho, ¿no? La religión o el suicidio, donde lo mide, lo tipifica, lo estudia y que entonces ya lo convierte en una cosa, en algo tangible, en algo que se puede ver y estudiar empíricamente, ¿no? Ese es, y ya lo veremos un poquito al final, uno de los aportes más importantes de Durkheim es este elemento de la investigación empírica, ¿no? La investigación empírica como un elemento importante para la investigación social.
Pero como para puntualizar estos temas, tenemos precisamente de que el sociólogo debe emanciparse de estos prejuicios, ¿no? Debe de arrojarlos, estas categorías empíricas que se han hecho tiránicas. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando alguien hace una investigación social, uno de entrada siempre va a tener ciertas concepciones, ¿no? Y va a decir, ok, esto me parece que está bien o está mal, o ya tengo una visión preconcebida, valga la redundancia, de forma previa, ¿no? Y que en realidad lo que tiene que hacer es despojarse de esas categorías y dejar que inductivamente empecemos a entender qué es lo que nos está tratando de decir la persona, ¿no? Qué es lo que simboliza y representa esta idea, ¿no? Un poco el ejemplo es lo que yo ponía en este caso con los trabajadores autónomos o que dicen ser, o que ellos dicen, somos nuestro propio jefe. Claramente yo podría ir con mi panfleto de Marx y decir, no, pues esta gente está alienada, no sabe lo que está diciendo, el capitalismo les ha hecho creer estas ideas, ¿no? Y yo iría yo con mis prejuicios a decir eso, ¿no? O el ejemplo que puse en la primera sesión, ¿no? Con Marta Lamas como antropóloga, que pues se le acusa muchas veces de, ay, pues es que ella reivindica el trabajo sexual, pero en realidad no es trabajo sexual, es explotación, ¿no? Y bueno, o sea, Marta Lamas lo que hace es que inductivamente hace trabajo de campo, hace lo que Durkheim dice, es decir, arroja por la borda todas estas preconcepciones de si es explotación, que si están alienadas, que si el patriarcado les modificó su psique y por eso dicen desear eso, sino que en realidad se despoja de todos esos elementos y va directamente y de forma inductiva a que las personas les digan qué está ocurriendo y a partir de esas reflexiones es que construye sus narrativas, ¿no? O construye sus propias concepciones. O lo mismo que yo intento hacer con estos compañeros de la prepa que tienen estas ideas como motivacionales y que yo personalmente puedo estar discrepando con ellos, pero al final de cuentas es, bueno, yo también me miento, o sea, yo también me genero mis propias narrativas, yo también digo, ay, pues estoy en una universidad y en una universidad quiero mejorar a la sociedad y mejorando la sociedad con la educación y cosas así, pero que en el fondo, si yo me pusiera a hacer un análisis muy exhaustivo de eso, podría decir, pues, realmente no lo es, porque la educación es algo de privilegiados, no todos tienen acceso, el hecho de que, por ejemplo, me acuerdo, y voy a ponerlo como un ejemplo, de una vez un compañero compartió como un de estos tweets, ¿no? Que se hacen como medio virales, ¿no? Y decía, debemos escribir de forma simple nuestros textos académicos para que lo entienda todo el mundo, porque es una forma de democratizar el conocimiento, ¿no? Y yo me ponía a pensar, en realidad, lo que se estaba proponiendo ahí es como, no, o sea, yo entiendo que no, hay que tratar de escribir de la forma más comprensible posible, pero muchas veces se puede llegar en ciertos momentos a querer bajar el nivel de abstracción en pro de esa supuesta democratización del conocimiento y que todo el mundo nos entienda. Pero yo me ponía a pensar, bueno, pues es como si yo fuera una comunidad está en una situación de analfabetismo y yo dijera, ah, pues ahora vamos a editar puros libros de dibujos para democratizar el conocimiento. Y yo digo, no tendría que ser diferente, o sea, no tendría que en realidad generar mecanismos para que ellos mismos puedan generar mecanismos de alfabetización y entonces leer, ¿no? Y no hacer puros libros de dibujos. Y en este caso, en este tweet de debemos escribir de forma simple para que todos nos entiendan, pues yo me pone a pensar, pues no, en realidad tendríamos que luchar por una sociedad que la educación esté prácticamente abierta para todos y no decir, ah, pues mira, escribí fácil para que me entiendas, ¿no? En realidad lo que habría que hacer es mejorar los mecanismos de inclusión para que, no para que esa persona me entienda, sino para que pueda estar en el mismo espacio universitario discutiendo estos temas con la misma semántica científica, universitaria y académica que requieren esos espacios, ¿no? Y un poco, y un poco lo ponía así en el sentido de, y esto lo digo como un ejemplo de no, por un lado, pensar a lo social sin tener estas preconcepciones, ¿no? De decir, ah, pues voy a democratizar el conocimiento porque es así. Pues habría que preguntarse si estas propias personas están interesadas en en esa democratización que tú estás diciendo, ¿no? Y habría también que preguntarse en este caso
entre trabajo sexual y explotación, decir cuál es el punto de vista de estas personas, más allá de que yo diga, pues esta gente está alienada y por eso dice eso, ¿no? O lo mismo, ¿no? Los trabajadores autónomos, ¿no? Pues es que ellos creen que son autónomos, pero en realidad no lo son, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi investigación de maestría que analizo el tema de la precarización, me cuento con grupos que dicen, yo sí soy un verdadero autónomo, yo estoy feliz de ser un autónomo. Yo tengo dos opciones, decir, pues están alienados, o entender sus narrativas y a partir de eso empezar a conceptualizarla y a comprenderlo, ¿no? Y ese es un elemento fundamental en este tipo de pensamientos y en el pensamiento sociológico y en toda la tradición sociológica, y que tiene que ver precisamente con que debemos, como él lo dice, estudiar las reglas para establecer pruebas sociológicas, ¿no? Por eso el experimento indirecto o método comparativo es el único método adecuado para la sociología, es decir, hacer comparaciones entre dos grupos, entre distintos fenómenos que se dan en épocas diferentes, ¿no? O que a lo mejor analizar el estado de una variable en algún momento y luego el estado de una variable en otro momento. Obviamente, y mi percepción es que este tipo de intenciones de investigación cada vez son más mermadas, cada vez se hacen menos y cada vez la gente está muy segura de muchas cosas y se hacen muy poquitas preguntas. Entonces ya va como en automático y ya, o al menos mi percepción en mi experiencia en las aulas de sociología y de antropología, pues son esas, ¿no? O sea, la gente ya tiene como ideas claras sobre ciertos conceptos y a partir de eso va directamente, ¿no? Hay una anécdota que me gusta mucho contar porque hace mucho sentido en eso, y era una clase, no sé si alguna vez te lo he dicho porque es una anécdota que se lo contará mucho, pero es una clase, estábamos en una clase y estábamos participando todos, ¿no? En esa clase y levantábamos la mano y el profesor preguntaba y muy dinámica la clase, ¿no? Y un compañero decide participar con digo, metafóricamente, ¿no? Con su libro de Foucault en la mano, ¿no? O sea, metafóricamente porque no es que lo tuviera, ¿no? Pero con las ideas ya en automático. Y decía, es que aquí claramente se ve cómo se ejerce el poder, ¿no? Porque ustedes levantan la mano, ¿no? Y el profesor es el que se las permite que se las levante. Y por lo tanto, ahí está un ejercicio de poder según Foucault. Y yo después de un tiempo me hice esta pregunta. Dice, bueno, en realidad me parece que ahí quien más ejerció poder fue él, no fue el profesor. Porque en el aula, eh, en realidad, el hecho de que yo levantara la mano o que muchos levantáramos la mano era una cuestión de organización interna, ¿no? Y además de respeto, ¿no? Por los demás compañeros y tener un orden más o menos. Era la interpretación que yo le estaba dando, ¿no? Pero a mí no me preguntó, pero a mí este compañero hizo esta interpretación supuestamente Foucaultiana, no me preguntó nunca, ni a mí ni a nadie de los compañeros, solamente asumió que así era y dije, es que ese es en realidad el verdadero ejercicio de poder. O sea, agarras el discurso de verdad, lo metabolizas en tu propio organismo y vas a todos los contextos a decir, ahí está el poder, ahí está el poder, ahí está el poder. Digo, es que, y digo, él no se está dando cuenta que a la hora de identificar eso, sin haber hecho ningún experimento o algún ejercicio empírico o algún grupo focal o sin generar un feedback de lo que nosotros estábamos diciendo, pues es lo que estaba haciendo era, ya ni siquiera de forma deductiva, sino de forma completamente impositiva, plantear una categoría y decir, aquí está el poder y así se ejerce y así lo digo yo, independientemente de lo que ustedes digan, independientemente de lo que ustedes tengan que pensar y decir, ¿no? Y eso es un poco lo que dice Durkheim cuando dice esta idea de que no hay que dejar que estas costumbres se vuelvan tiránicas, ¿no? De estar todo el tiempo estigmatizando otras ideas que amenazan nuestras propias categorías nuestras categorías empíricas tradicionales, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante de Durkheim y que es parte del pensamiento sociológico, ¿no? Si queremos partir de un pensamiento sociológico adecuado, hay que ir con la investigación, con preguntas, ¿no? Un poco, y a mí me sorprende mucho que en la investigación social, yo doy asesorías también y a veces, no sé, cuando alguien me presenta su trabajo, algo que me llama mucho la atención es que casi no, o les cuesta mucho trabajo formular una pregunta adecuada. Como que la gente ya tiene respuestas, como que dicen, pues mira, esto pasa aquí, quiero hacer mi investigación de esto que digo que pasa, ¿no?
Y eso va en contra un poco del propio espíritu científico, es decir, tengo una duda, realmente no sé qué está pasando y por lo tanto me pregunto y quiero saber qué está pasando, ¿no? Y en esta parte creo que, aunque es una tradición propia del pensamiento científico, aquí en el apartadito de aportaciones metodológicas de Durkheim, pues es una de esas y creo que es una de las aportaciones que creo yo hoy en día es muy necesaria, ¿no? Y que es justamente tratar de entender este, o sea, entender el funcionamiento de una sociedad, pero haciéndose preguntas. No ir ya con la respuesta. O sea, claro que las respuestas pueden generar una especie de sistema hipotético que después puedas contrastar o no, pero de entrada me parece que hace mucha falta hacerse preguntas, porque al final una tesis es una pregunta, es algo que no sabes si quieres saber, ¿no? Y a veces falta eso. Esa es mi percepción en mi experiencia como estudiante, como profesional y como, digamos, como docente precario, ¿no? Dando asesorías extra clases, ¿no? Que es un poco lo que yo me doy cuenta de eso, ¿no? Que hay una falta por hacerse preguntas y creo que ahí Durkheim tiene pertinencia y tiene lugar. Y otra parte muy importante, cuando justamente dice, el funcionalismo de Durkheim se opone al método teleológico de Comte, ¿no? ¿A qué se refiere con teleología? Generalmente se habla de teleología cuando se habla de un telos o de una causa final, ¿no? En este caso, claramente con Comte, como lo vimos, hay una causa final, el progreso y una sociedad armónica, organizada, con una filosofía verdadera, ¿no? Y que, ojo, muchos tenemos estas ideas como teleológicas, aunque no lo aceptemos, ¿no? Todos queremos, todos decimos, bueno, la causa final es, ¿no? Solidaridad, socialismo, eh, una sociedad sin Estado, una sociedad armónica, ¿no? O sea, vamos de aquí, vamos allá, ¿no? Hay una causa final que hay que alcanzar y la causa final es esta cosa, ¿no? Bueno, eso se refiere a teleología. Entonces, cuando alguien habla de teleología, hace referencia a esto. Y dice, el cual suponía que los hechos sociales están suficientemente explicados cuando se señala su utilidad para satisfacer deseos humanos, ¿no? Que es un poco también, esta era la idea teleológica también de satisfacer los deseos humanos, ¿no? De estar bien, tener un progreso, tener orden, vivir de forma adecuada. Pero Durkheim agrega, dice, pero los deseos mismos cambian, ¿no? Hecho que requiere una nueva explicación sociológica. Es decir, como nuestros deseos cambian, lo que hoy era como lo último o lo más deseado, pues mañana puede ser otra cosa, ¿no? Pongámoslo ejemplo en nuestras sociedades actuales, ¿no? A lo mejor antes lo que se quería era una vida estable, un trabajo estable, ¿no? Familia, matrimonio, etcétera. Y a lo mejor hoy en día hay otros nuevos deseos, ¿no? A lo mejor uno quiere, a lo mejor participar en otro tipo de espacios, ¿no? No necesariamente familiares, ¿no? Quizás también hay nuevas intenciones de no trabajar como a lo mejor de forma burocrática o de forma, digamos, como un tipo vida godín, ¿no? De ir a la oficina, ¿no? Sino que a lo mejor se quiere otro tipo de participación, asociación civil, etcétera. Y ahí habla un poco de esta modificación. Y otra parte muy importante de Durkheim es cuando habla de que dice que la tarea del análisis funcional, él entendiendo esta idea del funcionamiento, de quiere entender cómo funciona la sociedad, tiene que ver con ver con claridad cómo las instituciones, si las instituciones son un elemento importante de estudio, familia, religión, etcétera, y los demás fenómenos sociales contribuyen a mantener el todo social. Y aquí se hace una pregunta sobre el orden social, ¿no? Justamente una de las preguntas que se hacen en las teorías sociales son tres por lo general. O sea, uno identifica la teoría bajo tres preguntas principales, ¿no? El orden social, con el caso de Durkheim, el cambio social, que está un poco en Marx, por ejemplo, y se me fue el último, es orden, es orden, cambio social y se me fue el tercero. Se me fue. Espérame tantito. Creo que aquí tengo el libro. No me acuerdo dónde lo dejé. Pero hay otra pregunta que se están haciendo los teóricos.
que es orden social, eh, cambio social, y el otro te lo debo porque no me acuerdo y no veo por ahí mi libro de teoría social, que luego siempre lo traigo como a la mano porque me ayuda muchísimo. Pero ese es como, son como palabras o conceptos que se están haciendo, las teorías sociales. Y en este caso la pregunta que está haciendo Durkheim es sobre el orden, sobre cómo se dan estas alteraciones y cómo es posible este orden social, ¿no? Ah, ya me acordé, la acción social. La otra pregunta que se hace en las teorías sociales es la acción social. Es acción social, orden social y cambio social, ¿no? Durkheim específicamente se hace sobre el orden social, igual que Luhmann, por ejemplo. Marx se hace preguntas sobre el cambio social y Parsons se hace preguntas sobre la acción social, ¿no? O sea, ahí tenemos como esas distinciones, ¿no? Y casi todas las teorías, o digamos, las teorías de mayor peso, y yo la verdad es que casi todas identifico que se hacen estas preguntas, contienen estas dudas, ¿no? Por ejemplo, incluso el interpretativismo, las cuestiones como más de la subjetividad y la hermenéutica, también se hacen preguntas sobre la acción social, y así las distintas teorías, ¿no? Se hacen este tipo de preguntas, ¿no? Y Durkheim quiere saber esto, cómo es posible un cierto orden social, cómo se dan estas alteraciones, cómo se dan este tipo de cambios, ¿no? Y por eso él dice que las sociedades deben clasificarse según su grado de organización, es decir, cómo son organizadas institucionalmente, y por eso ve esta cuestión como también un poco, digamos, evolucionista, y que tiene que ver con que pues ciertas sociedades a lo mejor que se organizan por clanes, pues es una sociedad menos compleja, y una sociedad, que está organizada de forma polisegmental y de ciudades, estados, pues obviamente son más complejas, ¿no? Eh, Finalmente, o sea, ya nada más como para puntualizar todos estos elementos, tenemos que los hechos sociales a su vez fueron estudiados desde el punto de vista de su capacidad como fuerzas coercitivas en la determinación de la conducta humana o, en términos más modernos, como parte del aparato de control social, ¿no? Y que muchas veces se dice, ¿no? Ah, bueno, Foucault se hace preguntas sobre la sociedad normativa y todo eso. Un poquito ya también está en Durkheim, ¿no? Es decir, esta cuestión es del control social, que obviamente Foucault desarrolla pues toda su obra básicamente en esto. Durkheim no solamente se centra en esto, pero digamos, por ahí podríamos empezar también a visualizar el tema del control social, y que además, pues a la hora de pensar a la sociedad, de entenderla y de cómo la realidad de la sociedad precede a la vida individual, pues tiene que ver con estas cuestiones del control social, ¿no? Eh, Incluso está muy implícita en nuestras estructuras sociales, es decir, la escuela es una estructura de control que busca generarnos ciertos valores colectivos que después asimilemos y reproduzcamos. Lo mismo ocurre con la religión, lo mismo ocurre con la familia, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos estos elementos colectivos e individuales que están como reproduciéndose, y que no es algo bueno o malo en sí mismo, sino que en realidad hay que hacerse preguntas sobre eso, ¿no? Y por eso es importante tener en cuenta de quién se está haciendo cargo o cómo son nuestras estructuras familiares, escolares y religiosas, porque eso nos da un diagnóstico de nuestro tipo de orden social, ¿no? Si nuestras instituciones religiosas, como hoy en día, están muy centradas en el tema mercantil, ¿no? Estos nuevos movimientos religiosos están muchas veces centradas al tema mercantil, pues nuestra sociedad está organizada en términos mercantiles, ¿no? Si nuestras escuelas están organizadas de forma que tenga que ver con la producción, con la cuestión de consumo, pues ahí vemos también nuestro orden social. Y si finalmente nuestra familia lo que hace es reproducir muchos de estos elementos religiosos y escolares, pues bueno, eso puede ser la consecuencia de una sociedad de consumo, por poner un ejemplo, ¿no? Y que ahí, digamos, uno puede tomar los elementos de Durkheim y llegar a una conclusión muy parecida a la que hizo Bauman sobre sociedades de consumo, etcétera, pero pues con un corpus teórico pues mucho más estructurado, por decir una forma, ¿no? O como con una matriz mucho más abstracta, y lo bonito de lo abstracto es que te permite pensar distintos temas y no solamente uno solo, ¿no? Eh, pues bueno, creo que sería todos los elementos de tanto de Durkheim, ¿no?
igual terminar con la frase que dice, ¿no? Que uno de los aportes más importantes de Durkheim, esta cuestión de la necesidad de la investigación empírica para una ciencia en sociedad. Y pues básicamente un feedback empírico es muy necesario. Justamente apenas participé en una mesa online, ¿no? Donde hice una pregunta sobre el tema de la cuestión delincuencial y este tipo de temas. Es un seminario sobre sistemas complejos, creo que se llama. Y yo leí a una autora que se llama Saga Valencia, donde hace esta relación en el capitalismo y la delincuencia, y yo hacía esta pregunta, y el autor me decía, bueno, yo en mi estudio empírico descubrí que esto no es así, y que se da por otra forma, se da por otras estructuras, y eso es muy bueno porque te rompe tus escamas, ¿no? O sea, uno puede ir con el libro y decir, bueno, este autor dice tal cosa, o tal autor dice la otra cosa, pero cuando lo contrastas a la verificación empírica, pues puede modificar muchos de tus puntos de vista. Y es básicamente lo que decía con el ejemplo de Marta Lamas, ¿no? O sea, no solamente decir, pues es que el tema de la explotación es así y es de esta forma, ¿no? Sino que en realidad, a partir de un trabajo empírico, contrasto y pongo en dudas mis hipótesis, mis propias preconcepciones, y entonces modifico estas ideas, ¿no? Y pues creo que sería básicamente todo lo abordado por Durkheim, ¿no? Creo que quedó claro muchos de sus pensamientos, si no ahorita ya me dirás si algo me faltó puntualizar o si hay algo en el texto que te generó alguna duda muy particular que yo pueda como aclarar un poquito, pero pues básicamente eso sería todo con la introducción de Durkheim y pues la siguiente sesión ya leeremos directamente a Durkheim para saber a qué se está refiriendo con estas cuestiones religiosas y también conocer su vigencia, ¿no? Y leer directamente al autor siempre es algo gratificante, ¿no? Y pues sería todo. Y no sé si tengas alguna pregunta o algún comentario. No, la verdad quedó bastante claro. La relación que estableciste como con otras teorías creo que me ayuda a comprenderlo mejor, porque evidentemente, o sea, como no tengo ese conocimiento, tal vez, por ejemplo, de lo que mencionabas como pensamiento complejo u otras corrientes, o sea, creo que a la luz justamente de eso se puede como entender de una mejor manera, la verdad, o sea, como una lectura en ceros que puede realizar. Entonces, pues nada, no tengo ninguna duda. Todo muy bien, gracias. Sí, pues justamente esta idea del pensamiento complejo, o sea, que te ponía el ejemplo de la recursividad, de esta cuestión de que son productores y generadores de sus causas y sus consecuencias al mismo tiempo, o sea, son productores y causantes a la vez, pues es un poco también la idea de que si somos individuales o si somos colectivos. O sea, en realidad hay que entender que somos ambos y que ambos retroalimentamos al mismo tiempo eso, ¿no? Es decir, la sociedad me genera o me arroja a cierto mundo, me carga de ciertas categorías, yo las asumo, pero en ese asumir categorías, después yo las introduzco en mí, las reinterpreto y luego las vuelvo a dejar afuera, por así decirlo, y eso mismo retroactúa en la propia sociedad y se da de forma como circular, digamos, una forma más fácil de entenderlo es con una cuestión de circularidad, ¿no? Eh, y tiene que ver con este constante, ¿no? Es difícil entenderlo porque generalmente estamos acostumbrados a pensar de forma desde, como lo decía, ¿no? En alguna ocasión, el principio de identidad, ¿no? O sea, una cosa solamente puede ser una cosa, no pueden ser dos cosas, ¿no? Es decir, o eres individual o eres colectivo, no puede ser las dos, ¿no? Cuando en realidad, si uno lo piensa un poco más claramente, pues en sí, en realidad eres un poco de las dos, ¿no? O sea, sí hay elementos que tú asumes y que reinterpretas de forma diferente y que después, obviamente, también la sociedad está retractando sobre ti. Y pues bueno, voy a ya parar la grabación, porque eso ya fue todo.